Sección 1. El gran giro del pensamiento. Nuestro mundo moderno, con su ciencia, sus democracias y su enfoque en el individuo, no apareció por arte de magia, Se construyó sobre una base de ideas revolucionarias. Esta base es lo que llamamos filosofía moderna. Representa un período que comienza en el siglo XVII, cuando la humanidad decidió presionar el botón de reinicio en algunas de sus preguntas más antiguas. En lugar de buscar respuestas en textos antiguos o autoridades religiosas, los pensadores comenzaron a mirar hacia adentro, al poder de sus propias mentes. Sección 2. El amanecer de una nueva era. Este cambio no fue solo un ejercicio académico, fue un cambio profundo en cómo nos entendíamos a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Esta nueva forma de pensar es increíblemente importante. Nos dio herramientas para construir el método científico, lo que ha llevado a descubrimientos y avances tecnológicos. También sembró las semillas de nuestras ideas modernas sobre los derechos, la libertad y el gobierno. Comprender esta revolución filosófica nos ayuda a entender por qué nuestra sociedad está estructurada de la manera en que lo está. Es como aprender la historia de fondo de nuestras propias mentes. Podemos ver cómo los debates de hace siglos dan forma a nuestras vidas, desde cómo votamos hasta cómo confiamos en la información en nuestras pantallas. El viaje a la filosofía moderna es un viaje a los orígenes de nuestras suposiciones. Se trata de explorar un momento en que la confianza en la razón humana alcanzó un nuevo pico. Sección 3. Horizonte y método. Los pensadores sintieron que estaban a punto de resolver los misterios más profundos, desde la naturaleza de Dios hasta la mecánica de la mente humana. Eran como exploradores, trazando un nuevo continente, no de tierra, sino de pensamiento. Su optimismo era contagioso y propulsó a Europa de una era a otra, creando un legado inspirador y complejo. Estamos, en muchos sentidos, todavía viviendo dentro de la casa que ellos construyeron. Estudiar este periodo nos permite apreciar el coraje que se necesitó para desafiar siglos de doctrina establecida. Fue un tiempo de valentía intelectual donde preguntar, ¿cómo sabes eso?, se convirtió en una de las preguntas más poderosas que una persona podía hacer, ¿sabes? Este ensayo te guiará a través de este fascinante paisaje. Analizaremos el contexto histórico, las principales características de este nuevo pensamiento, las principales escuelas de pensamiento que surgieron y las figuras clave que lideraron el camino. Sección 4. Nace una era, del siglo XV al XVI. Para entender la filosofía moderna, primero debemos entender el mundo en el que nació. El período se extiende desde principios del 1600 hasta finales del 1700, una época de cambios inmensos y a menudo turbulentos. Las viejas certezas de la Edad Media se estaban desmoronando. La autoridad singular de la Iglesia estaba siendo desafiada por la Reforma Protestante, que demostró que podía haber más de una forma de interpretar las verdades últimas. Esto abrió un espacio para la duda y la diversidad intelectual que no había existido en Europa durante 1000 años. Era como si una única estación de radio dominante de repente compitiera con muchas voces nuevas. Al mismo tiempo, la revolución científica estaba reescribiendo por completo nuestra comprensión del cosmos. Gracias a pensadores como Nicolás Copérnico, con su sistema heliocéntrico, y Galileo Galilei, que lo confirmó observacionalmente. Este fue un descubrimiento impactante y humillante. Sugirió que el mundo podría no operar de acuerdo con historias antiguas, sino de acuerdo con leyes matemáticas consistentes que podrían descubrirse a través de la observación y la razón. Sección 5. Método y giro subjetivo. Este éxito dio a los filósofos un nuevo modelo para encontrar la verdad. Si podíamos entender las estrellas con la razón, quizás también podríamos entender la moral, la política y la mente misma. Esta era también vio profundos cambios políticos y sociales. El poder de los monarcas absolutos estaba siendo cuestionado, y nuevas ideas sobre los derechos individuales y la gobernanza comenzaban a circular. El surgimiento de una clase mercantil y el crecimiento de las ciudades
crearon nuevas dinámicas sociales donde las viejas jerarquías feudales ya no tenían sentido. La gente comenzaba a verse a sí misma no solo como súbditos de un rey o miembros de una parroquia, sino como individuos con sus propios pensamientos, ambiciones y potencial. Este creciente sentido de individualismo se convirtió en un tema central para los filósofos de una época con fragmentación religiosa, descubrimiento científico, cambio social. Había una sensación palpable de dejar atrás el pasado y construir algo nuevo. El término moderno en sí proviene de una palabra latina que significa justo ahora. Sección 6. Rasgos clave del pensamiento moderno. ¿Qué hace que la filosofía moderna sea tan distinta? Podemos identificar varias características clave que actúan como sus bloques de construcción fundamentales. La más importante de ellas es una profunda fe en la razón humana. Los pensadores de esta era creían que la mente humana, cuando se usaba correctamente y sistemáticamente, era la herramienta más poderosa para descubrir la verdad. Esto fue una desviación de depender principalmente de la fe o de la tradición. El objetivo era construir sistemas de pensamiento que fueran tan lógicos y ciertos como una prueba matemática con claridad y coherencia lógica. Esto era el equivalente intelectual de construir con piedras cortadas con precisión en lugar de rocas ásperas e irregulares. Otra característica central es el giro hacia el yo, a menudo llamado giro subjetivo. En lugar de comenzar con preguntas sobre Dios o el cosmos, muchos filósofos modernos comenzaron con una pregunta sobre sí mismos: ¿qué puedo saber con certeza? La mente pensante individual, el yo, se convirtió en el punto de partida de toda la filosofía. Sección 7. 3 grandes escuelas. De este enfoque compartido en la razón y el método. Surgieron varias escuelas de pensamiento distintas, como grandes autopistas que se bifurcan desde un único punto de partida. La primera y quizás más famosa fue el racionalismo con René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. El racionalismo defendía el poder de la razón pura. Su idea central: las verdades fundamentales se descubren por la lógica y las ideas innatas no dependen de la información desordenada y engañosa de nuestros sentidos. Es una filosofía de sillón que confía en la luz interna de la mente. En oposición directa estaba el empirismo con John Locke, George Berkeley y David Hume. Para los empiristas, todo conocimiento proviene de la experiencia. Tabula rasa, la mente como pizarra en blanco. No puedes saber qué es el azul por la razón, hay que verlo. El conocimiento se construye ladrillo a ladrillo desde la percepción, la observación y la experimentación. Más tarde, Immanuel Kant buscó construir un puente entre ambos con su criticismo o idealismo trascendental. Sección 8. Retratos y obras clave. La historia de la filosofía moderna se cuenta mejor a través de las mentes brillantes que la moldearon. Al principio se encuentra René Descartes, el matemático y filósofo francés a menudo llamado el padre de la era moderna. Su proyecto definitorio fue la búsqueda de la certeza absoluta. Al decidir dudar de todo lo que le fuera posible, llegó a una verdad inquebrantable: su propia existencia como ser pensante. Pienso, luego existo. Intentó reconstruir todo el conocimiento humano, colocando al yo racional individual en el centro del universo filosófico. Siguiendo a Descartes estuvo Baruch Spinoza. Spinoza llevó el método lógico de Descartes a su máxima conclusión, creando un vasto e intrincado sistema que buscaba explicarlo todo. Su idea más radical fue que Dios, la naturaleza, son dos nombres para la misma sustancia única e infinita. Al otro lado del Canal de la Mancha, en Inglaterra, John Locke, médico y teórico político, argumentó contra el conocimiento innato. La mente al nacer es papel en blanco. Todas las ideas provienen de la experiencia. David Hume llevó esto a consecuencias inquietantes. No percibimos la causalidad, solo hábitos mentales. Despertó a Immanuel Kant y preparó la gran síntesis posterior. Sección 9. Bibliotecas que cambiaron el mundo.
Las ideas de estos grandes pensadores no fueron solo pensamientos fugaces, fueron desarrolladas minuciosamente en libros que han dado forma a la civilización occidental. Las meditaciones sobre la filosofía primera de René Descartes son un ejemplo perfecto. Escritas como un retiro intelectual de 6 días, desmantelan sus creencias para hallar una base segura. Duda radical, existencia del yo, naturaleza de Dios y la distinción mente-cuerpo. El ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke mapea pacientemente el territorio de la mente. Muestra cómo identidad, infinito y moralidad se construyen desde bloques sensoriales básicos. Influyó en ciencia y educación por siglos. El Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume aplica el empirismo a nosotros mismos. La razón esclava de las pasiones. Causalidad, identidad e inducción revelan límites del saber. En su crítica de la razón pura, Kant sintetiza racionalismo y empirismo, critica la razón para trazar sus límites y alcance. Propone que la mente impone espacio, tiempo y causalidad a la experiencia, salvando la certeza científica frente a Hume. Reconoce el papel activo de la mente en construir el mundo que conocemos. Son obras arduas, pero su recompensa es comprender cómo pensamos, creemos y sabemos. Sección 10. Críticas al proyecto moderno. A pesar de toda su brillantez y optimismo, el proyecto de la filosofía moderna no estuvo exento de problemas, y pronto atrajo poderosas críticas. Una crítica: fe excesiva e ingenua en la razón pura y desencarnada, tratándola como máquina lógica y calculadora. Se descuidaron emociones, intuición y el cuerpo. Una vida solo por la razón sería fría, empobrecida e inhumana. Las pasiones son centrales para quienes somos. Otra crítica: sistemas metafísicos abstractos, lejos de la vida diaria y su aplicación práctica. Eurocentrismo. El sujeto universal era a menudo el hombre europeo, propietario y educado. Se ignoraron experiencias de mujeres, pueblos no europeos y otras culturas, elevando un punto de vista particular a norma universal. Además, Hume mostró que incluso causa y efecto descansan en hábito, no en lógica pura. El sueño de una base única, objetiva e inquebrantable, quizá era solo eso, un sueño. El mundo y nuestro saber pueden ser provisionales, fragmentados y abiertos a interpretación. Sección 11. Un legado que seguimos viviendo. A pesar de estas críticas válidas, el legado de la filosofía moderna es innegable y omnipresente. Nadamos en las aguas de su influencia todos los días. El método científico, que se basa en una combinación de observación empírica y prueba de hipótesis racional, es un descendiente directo de los debates entre empiristas y racionalistas. Cada vez que confiamos en un diagnóstico médico basado en la evidencia o celebramos un avance tecnológico, estamos afirmando los valores fundamentales de esta era filosófica. Nuestro mundo político también está profundamente moldeado por el pensamiento moderno. Derechos individuales, consentimiento de los gobernados y separación de poderes son conceptos articulados por Locke y Montesquieu, y la defensa de libertad de expresión y tolerancia religiosa por Voltaire. También llevamos su marca en la introspección y la autonomía individual, pensar por nosotros mismos y ser autores de nuestras vidas. Para comprender el mundo moderno, debemos comprender la revolución filosófica que lo hizo posible. Sección 12. Conclusión sencilla. El viaje a través de la filosofía moderna revela un cambio fundamental en la historia humana. Fue el momento en que decidimos que las fuentes más confiables no eran necesariamente las autoridades antiguas, sino los poderes de nuestras mentes y la evidencia de nuestros sentidos. Esta era nos dio una nueva confianza. Nos enseñó a dudar, a cuestionar y a buscar pruebas. Sentó las bases para la ciencia moderna, el gobierno moderno y el sentido moderno del yo. Los pensadores fueron exploradores que cartografiaron el territorio de la razón humana. Hubo debates, contradicciones y puntos ciegos. Incluso sus fracasos fueron productivos. La lección práctica:
Equilibrar razón clara con evidencia concreta. Ser críticos y humildes ante los límites del saber. Participar en el proyecto continuo de comprender el mundo con las mejores herramientas disponibles. Un pensamiento para llevar contigo. Confía en tu razón, pero verifica con tus ojos.